están para la venta acá, para los que les llega a gustar y quieran sentirse un poco más jóvenes con el look del campamento de este año. Pregunto una vez más, porque el mes de abril es el mes de la sabiduría. Muy bien. El mes de abril es el mes de la sabiduría. ¿Cuántos continúan leyendo el libro de Proverbios? Por favor. Me alegra cuando vean sus reportes de lectura, cuando escriben en la aplicación. Prometo que la próxima semana voy a tramitar una cajita o un paquetito de manichos, alguna cosa así para premiar a los que están al menos con 1 o 2 días ahí en la lectura. Es decir, si la próxima miércoles 15, creo que la próxima semana vendría siendo que 18 domingo, por ahí, ¿no? Por lo menos que esté por el día 15, 16 de lectura, 19 el próximo domingo. Entonces, por ahí le vamos a premiar, así que póngase al día, no se pierda esta bendición de leer Proverbios. Y hoy queremos predicar justamente sobre el libro de Proverbios. Yo quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7. La prédica de este domingo tiene por título El primer paso hacia la sabiduría. El primer pasito, si usted quiere ser sabio, de entrada Proverbios ya nos empieza a decir, así que vamos a aprenderlo el día de hoy. Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera. ¿Está conmigo? ¿Sí? Búsquelo en su Biblia física, en su Biblia digital. Siempre sale en pantalla, pero eso es un mero apoyo. Usted vaya a su Biblia, acostúmbrese a subrayar, a hacerle captura, para que en el futuro lo pueda utilizar también. Dice la palabra de Dios: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría. ¿Y qué cosa? La versión tradicional con la que crecimos muchos de nosotros, que ya llevamos algunos añitos en la vida cristiana, dice que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Jehová, ¿ok? Y hay muchas otras versiones que usan otras palabras en lugar de temor. Eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Lo primero que quiero empezar a compartir este domingo es que hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Eso es lo primero que quiero en esta primera prédica de Proverbios dejar en su corazón. Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿ok? Hay gente que es muy inteligente y que es poco sabia, ¿ok? Y hay gente, en cambio, que es muy sabia y poco inteligente. ¿Cómo diferenciamos o cuál es la diferenciación bíblica? Sabiduría es algo que proviene del cielo. Amén. La sabiduría es algo que proviene del cielo. La inteligencia o el conocimiento, usted lo recibe en un curso, usted lo recibe en una mentoría, usted lo recibe en la universidad. Entonces, usted va a conocer a gente muy inteligente que tiene diplomas de diplomados, para la redundancia, de maestrías, un doctorado, un diploma de honores en la graduación de algo, que es muy inteligente, pero que en cambio es poco sabe, que va por su cuarto matrimonio, que tiene una relación rota con sus hijos, que no ha aprendido cómo llevarse bien con sus padres, y siempre está con esa lucha. No, pero es que, pastor, si usted fuera el hijo de mi madre, entendería por qué. Y es muy inteligente en los negocios, cierra negocios, va, vende hasta una piedra, ¿no? Yo no sé si usted conoce o se siente identificado con esta pequeña introducción. Hay gente que seguramente le puede vender una botella de plástico vacía, más cara que ir a una recicladora, porque son muy brillantes en los negocios, son muy inteligentes. Pero cuando a lo mejor los conoces un poco más adentro, te das cuenta que quizás sus relaciones están rotas, su corazón es un corazón inseguro, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Entonces, primero vamos a marcar bien clara la línea. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio, al menos bíblicamente hablando.
La sabiduría es algo que proviene del cielo. Y por otro lado, así como hay gente muy inteligente y poco sabia, hay gente que es muy sabia, que toma decisiones acertadas, que tiene dominio del Espíritu Santo, pero que quizá nunca terminó el bachillerato, ¿no? Que quizá nunca terminó la universidad. Yo creo que muchos de nosotros crecimos en una o dos generaciones atrás, o quizás 3 generaciones atrás, donde nuestros abuelos o bisabuelos, por cómo estaba formada el país antes, o la educación antes, muchos de ellos no terminaron de esos estudios, ¿no? Y muchos bisabuelos o tatarabuelos seguramente solo sabía escribir su nombre, ¿no? Pero usted se sentaba a hablar con ese señor o esa señora y te transmitía sabiduría, te daba consejos. Entonces, no es lo mismo tener, no es lo mismo tener diplomas, certificados, buenas calificaciones. Eso no me hace sabio, porque la sabiduría es algo que proviene del cielo. Hay gente que sabe mucho, pero vive mal. Opinan mucho, pero deciden mal. Les va bien en las finanzas, pero han perdido su familia. Por lo tanto, yo quiero que entiendas esta mañana que no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Y nosotros hoy día no estamos persiguiendo la inteligencia, estamos persiguiendo la sabiduría. Entonces, la sabiduría no comienza con conocimiento, comienza con una postura delante de Dios. ¿Cómo comienza la sabiduría? En cómo yo me relaciono con Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo yo actúo delante de la presencia de Dios? Y yo te pregunto a ti, no me lo respondas, solo respóndelo en tu corazón. ¿Quién es Dios para ti? Porque dependiendo de esa respuesta de quién es Dios para ti, tu interacción con la vida, con los negocios, con tu familia va a ser diferente. Porque cuando tienes un alto concepto de Dios en tu vida, tú te empiezas a relacionar diferente con las personas. Tú te empiezas a relacionar distinto con cosas tan pequeñas. Y aquí van para que entiendas, cuando ya tenemos un conocimiento de Dios, nos comportamos diferente. Este miércoles que tuvimos nuestro grupo de conexión, le contaba un testimonio que cuando uno lo piensa hasta dice, pero soy chiquito, pero para que entiendas esa conciencia de Dios. Nosotros fuimos a comer con los bebés porque los premiamos, porque habían vencido el miedo en una atención médica, y fuimos a comer a un lugar donde les dan regalitos, ¿no? Una cajita feliz. Y nosotros la recibimos al pagar, nos dieron el regalito. Y cuando yo fui a ver la comidita, me mandaron otra vez 2 premios, o sea, los regalitos del regalito feliz. Ya teníamos los 2 premios para los que son papás de niños y me entienden de lo que estoy hablando. Y cuando nos llega la bandeja, en la cajita feliz estaban otros premios. Y yo le miro a mi esposa y le digo, mi amor, y dice, no, pero hay que devolverlo, pues si ya tenemos, incluso en mi mente, ¿verdad? Si mis niños me preguntan, ¿y por qué tenemos 2? No, ¿qué quiero decir? Se equivocaron. Entonces, yo fui y le digo, oiga, señorita, disculpe, nos dio de más, ¿dónde están los otros 2 que nos dio? Y yo regreso donde mi esposa, pues, me dice, ¿y qué te dijo? Me dice. Porque uno siempre tiene esa conciencia. Yo en mi mente le digo, la verdad es que creo que si nos lo hubiéramos quedado, no les hubiera importado, porque a lo mejor yo no sé cómo funcionará esto, pero yo me imagino que cuando termina una temporada de un regalito deben sobrar, cuando nunca he trabajado en una cadena de este tipo, pero yo me imagino que un regalito para ellos no significa nada. Fue como que, ay, ya déjenlos ahí. O sea, en pocas palabras me estoy diciendo, señor, si los hubiera quedado no me hubiera importado, ¿no? Pero teníamos algo en nosotros que no era lo correcto. Y cuando contamos esa experiencia del grupo de conexión, alguien dijo, oiga, a mí también me pasó algo con una venta. Fueron a buscar otra compañera. Yo me pude haber hecho esa venta para mí, pero yo contacté a la compañera porque era su cliente y no estaba bien. Porque cuando yo tengo una conciencia de Dios, incluso esas pequeñas cosas, que di un billete de 20, me dan el cambio mal. Yo no me siento cómodo con ese tipo de cosas, porque tengo una conciencia de Dios. Cuando una señorita que no es mi esposa empieza a decirme, uy, compañero, está más delgado,
ahora está más lindo. Yo tengo que parar eso, porque tengo una alta conciencia de Dios, porque yo sé que eso puede llevar a una cosa, a otra cosa. Entonces, la sabiduría no empieza con el conocimiento, empieza con una postura delante de Dios. Otro tema medio interesante con este versículo de Proverbios 1:7 es la palabra temor. La palabra temor es una palabra que en el idioma original se escribe o se pronuncia yirá, pero cuando uno escucha la palabra temor, ¿qué se le viene a la mente? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, yo tengo que temerle a Dios. Y cuando piensas en temor, pon la mano en el corazón. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo, cuando veo ese versículo, yo me imagino a Dios como un cinturón, haciéndolo así. Para el próximo servicio me voy a conseguir una... ¿Alguien tiene un cinturón que me pueda prestar, por favor? Es que no soy mucho de usar cinturón. Haciéndolo así, golpeándolo, ¿no? Y como que, cuidado pecas, cuidado eres infiel a tu esposa. Gracias, Dieguito, eres un campeón de campeones. Así es como me imagino a Dios. Cuando veo ese versículo, sin entender el contexto, que Dios estuviera haciendo así, ¿no? Cuidado pecar, ¿ah? Pecaste, hiciste un negocio ilícito, ¿ves? O nos paremos a veces los padres, no nos tienen entonces nada. Porque uno dice, el temor. Entonces, yo no peco porque le tengo miedo a Dios. A que de arriba me mande un rayo y me chamusque. Entonces, le soy fiel a mi esposa porque le tengo miedo a Dios. Oye, está buena esta carrera, Dieguito, me das el lugar, por favor, porque está certera. Entonces, yo no peco, yo no hago negocios ilícitos, no sé, no me paso una roja, no acepto una coima, no acepto comisiones ilegales en mi trabajo, porque el principio de la sabiduría es el miedo a Dios. Pero cuando vemos la palabra yirá, la palabra yirá nos hace referencia no solo a miedo de temor, sino más bien a honra. Si tú buscas este versículo en otras versiones, no solo dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sino honrar a Jehová. Es como que el primer paso al conocimiento. Otras versiones lo traducen como honra, como respeto. Entonces, no se trata de tener miedo al castigo, sino que cuando yo entiendo quién es Dios para mí, yo digo, oye, tengo que vivir diferente, pues. Yo no puedo vivir como antes vivía si yo entiendo quién es Dios. Entiendo su majestad. Entiendo que eres santo. Entiendo que eres digno de honor. Entiendo que debo obedecerle. Dice Proverbios 8:13, no sé si lo pasé, yo creo que sí. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es odiar el mal. Es decir, honrar a Dios o el yirá a Dios es odiar el mal. Yo no puedo decir que amo a Dios si sigo permitiendo la contaminación en mi vida. Entonces, sabiduría no es conocimiento, sino una actitud delante de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Yo no puedo ser el mismo delante de Dios. No puedo comportarme igual delante de Dios. Entonces, es importante que lo entendamos. Temor a Jehová no es solamente el tema del miedo al castigo, sino más bien la responsabilidad de actuar sabiamente. ¿Okay? Y respondamos una pregunta el día de hoy. La pregunta que quiero que respondamos es, el versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué el temor a Jehová es el primer paso? ¿Por qué es el principio? La palabra principio indica algo que es fundamento, punto de partida. ¿Por qué honrar a Jehová? ¿Por qué temer a Jehová? Es el primer paso para llegar a sabiduría. Número 1, es el primer paso porque define tu fuente de verdad. Cuando tú no tienes una línea ética, tú vas con lo que dice el mundo, ¿no? ¿Y cómo es ese negocio? Bueno, mi amigo que es exitoso ahorita y anda en una F-150 gratota y tiene casa allá, él hace negocios así, ¿no? Entonces yo voy a hacer negocios como él porque le va bien. Pero cuando el principio de tu sabiduría viene de Jehová, Él es tu fuente de verdad. Yo no sé a los que están leyendo Proverbios,
recuerdan, creo que es Proverbios capítulo 8, que habla sobre no adulterar las balanzas. Oigan, Proverbios habla de muchas cosas. No sé qué tanto está disfrutando este libro, pero Proverbios habla incluso, para que se dé cuenta, de lo peligroso que es ser garante de deudas ajenas. Oiga, y uno se queda como que, ay, ¿por qué no lo leía antes? Porque están que me llaman de la gaca por una deuda que no es mía. Están que me llaman de tal lugar. Oye, ahí te dice clarito, si puedes, anda, sal de ese problema. Anda, libérate de esa situación. Lo dice la Biblia. El Proverbios también dice que, parafraseando un poco porque no lo tengo textualmente en memoria, como cuidado con adulterar las balanzas, ¿no? Es como cuando uno va al mercado y lo que debería pesarle, no lo sé, unas 2 libras, le pesa 5 y la doñita del mercado le cobra por 5, vendiéndole 2 y le cobra más. Entonces dice, cuidado con adulterar las balanzas. Entonces ahí tú te das cuenta de que tu fuente de conocimiento y de ética no es lo que dice tu compañero de trabajo o tu mentor de los negocios, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso es el principio de la sabiduría. No me rijo por lo que dice, no sé, el contador de la empresa, que dice, jefecito, yo tengo una forma en la que usted puede declarar IVA cero y ve, pasa bonito, ¿no? Y dice, no, porque Jesús, cuando le cobran el impuesto, dice, hay que darle al César lo que es el César. Y dice, ay Dios mío, pero no hay obras, no veo nada. Usted entréguele al César lo que es el César, pague sus impuestos, póngasela. Uy, ese impuesto de la patente, Dios mío, lo tiene pataleando. Y con el room de mi esposa. Y me dice, pero patente, no tengo oficina, no. Hay que ponerse al día. No, en el predial viene impuesto a la mejora, no sé mejora de qué, pero hagamos ahí. Porque darle y cualquiera dice, no, pero yo sé una forma de que te lo puedas escribir. Ese no es mi ética, no debería ser la tuya, porque nuestros principios y valores provienen del temor a Jehová. Entonces, yo no defino lo que es correcto, sino ¿quién define lo que es correcto? Dios define lo que es correcto. La palabra de Dios define lo que es correcto. Yo no defino cómo hacer negocios. Yo voy a la Biblia y digo, ¿qué principio puedo encontrar para saber si lo que voy a hacer es bueno o malo? Si este camino laboral que voy a tomar es bueno y malo, no lo defino yo. Incluso, uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel, simplemente como para mencionar, Jueces 21-25, dice que en el tiempo de los jueces, cada uno en el pueblo hacía lo que bien le parecía. No había un estándar de decisiones o de cómo hacer negocios o de cómo llevar a la familia en el pueblo de Israel en una de sus épocas más decadentes, porque creo que la segunda época de decadencia profunda fue cuando el reino se dividió en las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No puedes hacer lo que te parece bien. Incluso el libro de Proverbios dice que la sabiduría se obtiene de muchos consejeros. ¿Ya leyó eso también? En esto porque lo vimos ahora en estos últimos capítulos. Entonces, si yo no sé qué hacer, voy y busco consejos de gente temerosa de Dios. Oiga, tengo la duda de que es esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde puedo encontrar una guía, un soporte? Entonces, ya no se trata de mi verdad, sino la fuente de verdad, que es Dios. Número 2, porque es el principio de la sabiduría y temor a Jehová, porque ordena tu corazón antes que tu mente. Ordena tu corazón antes que tu mente. ¿Sabes lo que te dicen por fuera? No sabes qué hacer, sigue tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué dice la Biblia sobre el corazón? Que el corazón es engañoso. Entonces, yo no puedo seguir mi corazón porque mi corazón es engañoso. Por lo tanto, primero tengo que alinear mi mente y mi corazón para poder tomar buenas decisiones. Y eso viene cuando yo me rijo a la palabra de Dios. Cuando yo me rindo a Dios, yo digo, oye, ya he hecho negocios muchos años a mi manera, pero ya no lo voy a hacer más a mi manera. Ya no voy a aparentar, a ser padre, perdón, a mi manera. Voy a guiarme en los principios bíblicos de cómo criar a mis hijos.
Ya no voy a llevar una relación a mi manera, voy a llevarla conforme lo que me dicen los principios bíblicos. Ordena mi corazón antes que mi mente. No se trata de mis deseos, no se trata de mis decisiones, sino lo que Dios dice, porque el corazón es engañoso. No sigas su corazón. Sigue tu corazón, te dice. No sigas tu corazón. Tu corazón es engañoso. Tu corazón te va a llevar a una decisión seguramente muy emocional. Sigue la palabra de Dios. Por eso es importante. Número 3. Cuando el principio de mi sabiduría es honrar y temer al Señor, se transforma mi manera de vivir. Cuando yo leo un proverbio el lunes, otro el martes, otro el miércoles, me participo de un grupo de conexión, participo de las reuniones de los hombres, participo de los servicios de mujeres, he estado en los discipulados de pareja que estuvimos dando hace algunas semanas los días jueves por la noche. Ya mi actitud y mi conducta es transformada. Mi manera de vivir, cómo reacciono, lo que decido, cómo amo. Busque por favor Proverbios 14:27. ¿Está conmigo? Proverbios 14:27 nos dice: el temor del Señor es la fuente de ¿qué cosa? Dígalo fuerte. ¿Es la fuente de qué? ¿Quiere vivir? ¿Cuántos quieren vivir? Oiga, yo uno de mis mayores sueños que yo en el Señor es poder, que Dios nos dé vida a mí y a mi esposa para poder ver casados a nuestros hijos, para disfrutar de nuestros nietos, para disfrutar de nuestra jubilación y nuestro retiro. Y dice la palabra de Dios que el temor del Señor, ya hemos hablado de que temor no es miedo necesariamente, es honra, es cuál es mi actitud y mi relación con Dios, es una fuente de la vida. Cuando yo tengo una actitud delante de Dios y sé quién es Dios, empiezo a vivir mi vida. Y me encanta cómo termina este versículo porque dice, es una fuente que da vida y ofrece un escape de las trampas de ¿qué? Oye, cuando caminas con sabiduría, la sabiduría del cielo, tú puedes esquivar las decisiones que te van a llevar a la muerte. Se enciende en ti un sentido arácnido espiritual. Para los que les gusta Spider-Man, tú dices, oye, no, ese es el camino de muerte. Y si no se te ha encendido en ti todavía, a lo mejor que tiene más discernimiento muchas veces en las mujeres y te dice, oye, mi amor, no me gusta esa persona para que haga negocios, ¿no? Escucha a su esposa, porque a lo mejor esa es la advertencia que te va a librar de la muerte o al menos de las trampas de la muerte. Escucha a tus padres si a lo mejor estás todavía viviendo con ellos en casa. El temor del Señor es fuente que da vida. Y en el momento en el que yo sentí mucho en mi corazón en este mes de abril que muchos de nosotros vamos a tener que estar frente a decisiones importantes este mes de abril. Y que necesitas la sabiduría que está en la Biblia, en el libro de Proverbios, para cuando te pongas delante de esas decisiones, usted esté papelito para tomar esas decisiones. Te digas, la Biblia dice que no, ¿sabes qué? No. O la Biblia dice, no, ¿sabes qué? Sí, vamos, de frente. Porque ya en mi mente está todo ese conocimiento y sentimos mucho en nuestro corazón que este mes de abril iba a ser un mes de importantes decisiones para muchos de nosotros y que era vital que nos llenemos de sabiduría para poder esquivar las trampas de la muerte. No puedes vivir como quieras y esperar vivir sabiamente. No puedes vivir sin estándares de vida y esperar que te vaya bien. No puedes vivir como quieras, como que bueno, yo soy mi propio Dios, yo tomo mis propias decisiones, yo decido si en esta relación si ser fiel, en la anterior no, pero en esta sí. No puedes vivir bajo tus propios parámetros y creer que te va a ir bien. Necesitas
tomar una decisión sobre quién es Dios y cómo te relacionas con Dios para que su sabiduría llene tu corazón. No puedes vivir como quieras y esperar vivir sabiamente. Necesitas definir una postura delante de Dios. Necesitas definir quién es Dios para ti. Y no obedecerlo a Dios por temor al castigo, sino obedecer a Dios porque entiendo que Él es santo, porque entiendo que quiero agradarle, quiero sacarle una sonrisa a Dios. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón del Señor? Reconoce quién es Dios. Reconoce quién es Dios. Respóndele en tu corazón. ¿Quién es Dios para ti? Dios es una persona con barba blanca, distante. ¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios es mi Padre. Y me encanta esa Trinidad de Dios, donde encontramos en Jesús un amigo, en el Espíritu Santo un consolador. Pero a mí personalmente, en esta etapa de mi vida, no sé si en una etapa posterior pueda relacionarme diferente con Dios, pero hoy Dios yo lo veo como un Padre, es la faceta de Dios que disfruto en este momento de mi vida. Encontrar un Padre, alguien que me protege. Me encanta cuando se presenta a Jehová Dios como defensor de viudas, de extranjeros y de huérfanos. Yo lo veo como un protector en esta etapa de mi vida. Es como yo tengo a Dios en mi relación personal. ¿Cómo tú te relacionas con Dios? Necesitas reconocer quién es Dios. Y para reconocer quién es Dios, necesitas dedicar tiempo para leer su palabra, para tomarte un tiempo para meditar. Por eso, si no estás leyendo Proverbios, arranca mañana. Capítulo 1, así termines unos días del mes de mayo, pero anda y lee Proverbios un capítulo al día. No hay forma en que tú te puedas relacionar con un Dios del cual no lees la palabra que Él nos dejó. Primero, reconoce quién es Dios. Segundo, para que la sabiduría venga a ti, rinde áreas de tu vida que aún Dios no controla. Rinde áreas de tu vida que las tienes bajo llave. ¿Cómo saber? Muchas veces cuando llegamos al Señor queremos que Dios tome el control de nuestro matrimonio para poder disfrutar, ¿no? Pero quizás nuestros hijos no se los hemos entregado a Dios. Intégrate con tus hijos. A lo mejor una de las áreas, o bueno, no a lo mejor, estoy seguro que una de las áreas que nos cuesta mucho entregarle a Dios es nuestra área financiera. Que Dios sea el Señor de nuestras finanzas. Que Dios sea honrado cada vez que nosotros recibimos algún tipo de bendición material. Quizás tu carácter, tu explosividad es algo que no le has entregado al Señor. Quizás son tus relaciones sentimentales. Bueno, cada uno tiene un área que no hemos terminado de entregarle a Dios. Entrégale todas las áreas de tu vida. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú no le das un área al Dios de tu vida, Satanás sigue molestando. Satanás sigue irrumpiendo. Satanás sigue enseñoreándose. Pero cuando Dios es el Señor de toda mi vida, no le doy lugar a Satanás. Entonces, rinde áreas de tu vida que Dios aún no controla. Tercero, decide obedecer a Dios aunque cueste. Este miércoles, bien hablábamos en el grupo de conexión, estamos viendo el libro de Ruth. Nos falta su grupo de conexión para que haga este estudio hermoso de Ruth, que ya estamos empezando. Y hablábamos de que comodidad, hacerlo cómodo versus hacerlo correcto, y que hacerlo correcto no siempre es cómodo. Y de la misma manera, obedecer a Dios siempre no es lo más cómodo. Porque lo más cómodo es aceptar el fajote de billetes de manera incorrecta, ilegal. Eso quizás es lo más cómodo, pero lo correcto es obedecer a Dios aunque cueste. Y la obediencia es una decisión. Tú decides salir de tu casa y dices, este día lunes yo voy a honrar a Dios. Desde que me subo al carro conduciendo, desde que me bajo a mi primera reunión de negocios, a mi primera venta, a mi primera atención laboral.
desde ese primer lugar, desde mi primera interacción con mis compañeros o compañeras. Y en cuarto lugar, vive consciente de quién es Dios. Le pregunto de nuevo, ¿quién es Dios para ti? Respóndelo en tu corazón. Si Dios es un concepto abstracto, lejano, necesitas entender que Dios es un Dios personal, que quiere caminar contigo, que quiere estar contigo. Dios quiere una relación personal contigo y no vas a poder honrar a Dios mientras no entiendas quién es Dios para ti. No vas a poder honrarlo en tu negocio mientras no entiendas quién es Dios para ti. Mientras escribía la prédica, recordé una de nuestras muchas aventuras de juventud. Y tiene que ver con un auto. En una oportunidad nosotros girábamos en una de las curvas, ingresando a la... ¿qué sería eso? La 13ª etapa del Alborado, la 12ª, viniendo como de Samanes. Y el carro en el que íbamos, que era una furgoneta blanca, de carga de remate, no tenía asientos y íbamos muchas personas ahí. Los frenos le fallaron. Y en la curva era con pendiente, entonces ya por la propia inercia el carro empezó a rodar y el freno no agarraba, el freno de mano no agarraba. Y entre 2 o 3 personas nos paramos adelante del carro para aguantarlo, porque si no nos íbamos sobre una pareja. Tampoco es que íbamos a una excesiva velocidad, salíamos de un semáforo en rojo, pero recuerdo tanto que nos paramos delante del carro como para sostenerlo y ya nos encontramos con una vereda y como que por el golpe de la vereda el carro se detuvo, no por nuestras fuerzas, tampoco que éramos los más fuertes, pero pensaba mucho en esto porque tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Piensa que tu relación con Dios es seguramente como un auto. Y a veces uno quiere andar en el carro a velocidad o de alguna manera irresponsablemente. Cuando somos irresponsables al volante, nos ocurren un sinnúmero de situaciones. Accidentes. Cuando mi esposa me dice, cuidado, yo presto atención. Porque la vez pasada que me fui sobre un carro por estar distraído viendo hacia un lado, no me dijo, le digo, por favor, a veces yo le digo, mi amor, me haces asustar, pero después de ese incidente le dije, grita todo lo que quieras, por favor. Si tú crees que alguien se nos viene encima, hazme las señas, porque a veces no lo percibo porque estoy viendo un lado y vienen del otro lado. Los que conducen a Guayaquil saben que hay que estar viendo arriba, abajo, izquierda, derecha, en todos lados para no irse encima de ningún carro. Pero nosotros a veces vamos en nuestra vida que es como un carro sin frenos, sin responsabilidad, sin ningún tipo de sentido de responsabilidad con respecto a Dios. Vivir sin Dios y sin temor a Jehová es como conducir un carro sin frenos. Tarde que temprano te vas a accidentar. En cambio, Dios en el auto es el freno de pie, el freno de mano, que nos da parámetros para cuidarnos y protegernos. Vivir sin temor a Jehová es como conducir un auto sin frenos. Y a veces uno dice, pero pierdo tanta alegría, pierdo tanto, no sé, de vivir y disfrutar la vida por obedecer a lo que me dice Dios. Las cosas que Dios nos pide que hagamos no es para quitarnos el gozo, es para cuidarnos. ¿Cuántos creen eso? El Señor no quiere quitarte el gozo. El Señor quiere protegerte de malas decisiones. El principio de la sabiduría del temor a Jehová identifica quién es Dios para ti primero. Y cuando aprendes a saber quién es Dios, créeme que todo lo demás ya cae por su propia inercia. Uno ya no actúa igual cuando tiene un concepto de Dios en su vida. La sabiduría no comienza en libros, no comienza en experiencia, no comienza en inteligencia, como te decía. Comienza cuando decides poner a Dios en el lugar correcto. Si quieres sabiduría, no empieces diciendo, bueno, ¿qué hago con mi vida?
¿Cuál es el primer paso que debo dar? Si quieres sabiduría, empieza diciendo, Dios gobierna mi vida. ¿Quieres sabiduría? ¿Cómo te relacionas con Dios? Dile, Dios gobierna mi vida. Gobierna mi maternidad, mi paternidad, mi vida en los negocios, mi vida en el auto, cómo me relaciono con las personas del sexo opuesto, cómo me relaciono con mis padres, cómo me relaciono con mi dinero. No le digas, Dios mío, ¿cuál es el siguiente paso? Sino, mejor dile, Dios gobierna mi vida. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que gobierna sus vidas? Pónganse de pie y oremos juntos esta mañana. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Créeme que te lo digo una vez más. Siento muy fuerte en mi corazón que van a haber decisiones que pueden marcar tu futuro próximo, 3 años, 5 años. Y el Señor quiere llenarte de sabiduría en este mes. Por lo tanto, abre tu entendimiento.